manejo clínico de la mielofibrosis, policitemia vera, fisiopatología y opciones potenciales de tratamiento. Esta charla será dada por el doctor Francisco Cervantes, quien es profesor asociado de la Universidad de Barcelona, España, y es consultante asociado en el Departamento de Hematología del Hospital Clínic de Barcelona, España. Es además experto en las áreas de leucemia mieloide crónica y neoplasias mieloproliferativas crónicas y ha publicado más de 190 artículos en revistas indizadas y de manera interesante además contribuyó en la elaboración del puntaje de SOCAL, en el estudio IRIS, en la nueva clasificación pronóstica de la mielofibrosis primaria del Grupo Internacional de Trabajo para la Investigación y Tratamiento de la Mielofibrosis. Por favor, doctor Cervantes. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. No es la primera vez que vengo a México. De hecho, en México DF he estado, esta es mi segunda vez, pero la primera fue hace 21 años, en viaje privado. Me pasé muy bien. Luego he venido a otro sitio, Monterrey, etcétera, pero en México tengo que recuperar el tiempo perdido porque 21 años, dicen que 20 años no es nada, pero 21 yo creo que es mucho. Bien, voy a empezar por mielofibrosis. Las 2/3 partes de mi charla van dedicadas a esta enfermedad en la que tantos cambios ha habido últimamente y finalmente haré una pequeña charla sobre policitemia vera. Bueno, esta primera parte va dedicada a repasar conceptos sobre fisiopatología, diagnóstico y también tratamiento convencional, y en la segunda hablaré más bien de los inhibidores de JAK2. Como saben, la mielofibrosis es una neoplasia mieloproliferativa crónica que puede aparecer como una enfermedad de novo, lo que llamamos mielofibrosis primaria, o por evolución de una policitemia vera o una trombocitemia esencial previamente conocidas. Pero, independientemente de que la mielofibrosis sea primaria o post-PV o post-ET, una vez aparece, básicamente se trata de la misma enfermedad. Aunque la fibrosis es lo que da nombre a la enfermedad, mielofibrosis, fibrosis de la médula, en realidad sabemos que este es un fenómeno reactivo, es decir, que tanto la fibrosis como los cambios del estroma medular se deben a la liberación en la médula ósea de una serie de citoquinas y de factores fibrogénicos y angiogénicos por parte de 3 células fundamentales, los megacariocitos, los monocitos y las stem cells, las células, los progenitores neoplásicos, no leucémicos. Pero sabemos hoy en día que no solo es la secreción de estas citoquinas, sino también la interacción de estas citoquinas con el microambiente especial medular de los pacientes con mielofibrosis, lo que tiene importancia en la patogenia de la enfermedad. Desde el punto de vista molecular, es bien conocido que aproximadamente un 60% de los pacientes con mielofibrosis presentan la mutación del gen JAK2, la V617F, una mutación adquirida, y un pequeño porcentaje también presenta otra mutación, que es la mutación de MPL o del gen del receptor de la trombopoyetina. Además, a medida que vamos avanzando en la investigación de esta enfermedad, hemos visto que hay proporciones pequeñas de pacientes que tienen otras mutaciones. Estas mutaciones no son exclusivas de la mielofibrosis, sino que son compartidas por otras neoplasias mieloides. Y se sabe que algunas de ellas, fundamentalmente estas dos, confieren a los pacientes un pronóstico más desfavorable. Muchos pacientes, al menos la mitad de ellos, con mielofibrosis presentan alteraciones cromosómicas en su médula ósea. Estas son las más frecuentes, no son exclusivas de la mielofibrosis, son muy frecuentes también en mielodisplasia y en otras enfermedades mieloides, y algunas otras no son tan frecuentes, tampoco son exclusivas, pero se asocian a un pronóstico desfavorable, como ocurre también en las mielodisplasias. El diagnóstico de la mielofibrosis primaria actualmente se establece siguiendo los criterios de la Organización Mundial de la Salud,
que exige que haya en la médula ósea, como criterio mayor, megacariocitos altamente displásicos que tienden a acumularse en cúmulos o clústeres, como llaman en inglés. Y esto habitualmente se acompaña de fibrosis. Pero es necesario excluir otras enfermedades mieloides que pueden cursar también con fibrosis medular, como la policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, las mielodisplasias, otras neoplasias mieloides. En el caso de que los pacientes tengan la mutación de JAK2 o la de MPL o tengan una alteración citogenética, esto ya es un marcador clonal de la enfermedad, pero cuando no hay un marcador clonal hay que excluir que la fibrosis no sea secundaria a procesos inflamatorios crónicos o neoplasias. Pero un concepto importante es que el diagnóstico de mielofibrosis, la fibrosis de la médula es fundamental, es decir, la biopsia medular es obligatoria, por supuesto, pero no es suficiente, sino que necesitamos que el paciente tenga algunos de los hallazgos típicos de la enfermedad, como son el síndrome leucoeritroblástico en sangre periférica, el aumento del LDH, un aumento muy marcado habitualmente, anemia o esplenomegalia palpable. No hace falta que los pacientes tengan estos 4 criterios, pero sí que tengan al menos 2 de ellos. Y no sé si se han fijado en mi diapositiva anterior, pero según la OMS, y esto fue objeto de gran debate entre el grupo de expertos que diseñamos los criterios actuales de la OMS, de estas enfermedades, cabe la posibilidad de que haya enfermos que no tengan fibrosis de la médula, pero que tengan mielofibrosis, y es lo que se conoce como forma prefibrótica de la mielofibrosis, es decir, sería una contradicción en los términos, mielofibrosis sin fibrosis. Y esto, según los patólogos de la OMS, la clave vendría dada por la presencia en la médula ósea de los cúmulos, los acúmulos, los clústeres de megacariocitos muy displásicos en la mielofibrosis fase prefibrótica, mientras que la enfermedad con la que habitualmente se confundiría, que sería la trombocitemia, aquí en la médula habría megacariocitos dispersos y que además su aspecto es maduro, es decir, tiene el núcleo polilobulado. Pero desde el punto de vista del fenotipo de la enfermedad, prácticamente es indistinguible de la trombocitemia. Los pacientes simplemente tienen trombocitosis, no tienen anemia, no tienen esplenomegalia, no tienen síndrome leucoeritroblástico. Y esto ha sido objeto de gran controversia, puesto que diferentes expertos, patólogos, por ejemplo los del grupo inglés, no han podido reproducir la mielofibrosis prefibrótica, diciendo que se trata de criterios tan subjetivos que de un patólogo a otro cambia. O sea, esto todavía, a pesar de estar reconocido en la OMS, es objeto de controversia. Y yo, en concreto, pues soy bastante escéptico, porque según el patólogo que lo ve, te dice que lo es, y en cambio el otro te dice que no. Y en el caso de la mielofibrosis post-policitemia vera o post-trombocitemia esencial, aquí es más fácil, simplemente se trata de que el paciente tenga una policitemia vera o una trombocitemia esencial previa, ya conocida, que por supuesto tenga fibrosis de la médula, pero además es necesario que tenga al menos 2 criterios menores, que básicamente son los datos típicos de mielofibrosis que ya he mencionado anteriormente. Pasamos a la supervivencia. Esta enfermedad saben que afecta fundamentalmente a personas mayores de edad avanzada, pero a pesar de ello, claramente la enfermedad acorta la supervivencia. Hoy en día, la mediana de supervivencia de los pacientes con mielofibrosis es de aproximadamente 6 años y medio, esto corresponde a más de 800 pacientes con un seguimiento muy prolongado, pero ven en la curva de supervivencia que hay una gran variabilidad. Hay pacientes que mueren muy pronto y en cambio algunos que viven incluso 20 o 25 años. Sabemos hoy en día que la supervivencia prevista de los pacientes con mielofibrosis depende de la presencia o ausencia de una serie de factores pronósticos al diagnóstico, como son la edad de más de 65 años, el que tengan síntomas constitucionales,
sudoración, pérdida de peso, febrícula,